el arquetipo del... Ahí vamos. Qué gente constante. En realidad esto era una prueba para ver lo constante que son ustedes y yo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí vamos yendo. José, la tercera es la vencida. Justamente el arquetipo del anciano sabio, del ermitaño, implica también desarrollar la voluntad, la perseverancia, el seguir adelante a pesar de la frustración. Así que no nos vencerán. No. José, todavía no me llegó tu solicitud. Ahí está. Up. Saben que yo volví a entrar. Puedo pensar en otra cosa o hablar mientras escribo a máquina. Es así. Cuando estábamos en Bariloche y se sacaron estas fotos, ahí está José María. A ver. 3. Vamos, que ahora sí. No se puede creer. Sí, finalmente, qué bueno. ¿Qué pasó con Ana? Tuvo también una dificultad, mirá lo que son las cosas, ¿no? Con su teléfono, pero ya me avisa por acá que está entrando, así que de un momento a otro tenés que ver tu solicitud. Bueno, voy a estar atenta. Esto Sí. es así, ahí está. Ah, Ahí está. qué bueno, Por qué bueno. ahí decían la tercera es la vencida. Sí. Convengamos que gracias que existe Instagram sin duda, pero no es muy amigable. No Ahí es muy estoy, amigable. ahí estoy. Ahí Hola, estamos. Ay, no puedo creerlo. Ahí tenemos 125 personas, 127 que se han bancado mis y dificultades y muchísimas gracias nuestras por esa paciencia. dificultades. Gracias. Gracias por estar. Hola, Ahora sí. Hola, Ahora Evita. sí. Esperen que voy. Qué increíble que los tres hayamos tenido dificultades técnicas en el mismo momento. Sí, pero bueno, no la han hecho fácil acá en Instagram, pero es un servicio a la comunidad que tratamos de sacarle todo el provecho posible. Y es una maravilla que podamos estar juntos, Bueno, cada uno desde su geografía. Yo aquí en el campo, los dos están en la ciudad de Buenos Aires. Sí, los dos. sí. Bien, bueno, aquí vamos. Hemos tratado de interactuar de alguna manera, porque aunque la gente no puede contestar o alguna preguntita o cosa sale, un emoji, y pudiendo contarles algunas de los ermitaños tratando de socializar, dice allí una persona que no alcancé a leer. ¿Te Fíjate, Virginia, imaginas? que sí, te decía, fíjate que es una oportunidad, ¿no? Cuando el afuera se revela de volver a la sabiduría interior, a la paciencia y a que el espíritu arregle las cosas. Eso mismo les decía, ¿no? Que la ermitañez, si se puede llamar así, implica la voluntad de seguir, implica no vencerse por la adversidad o la frustración, sino conservar la voluntad, esa imagen del ermitaño sabio. Y bueno, ahora sí les quiero contar formalmente con quiénes estamos. Tuve que hacer un impúdico corte en dos currículums tan extensos, tan ricos. Lo van a poder ver en cualquier lugar donde busquen quiénes son quienes nos acompañan. Y poder estar aquí con ellos hoy, quiero decirles que es todo un lujo. O sea que no hay ganas de halagarlos a ellos. Así que me honra y me hace feliz. Nos hemos encontrado para Muchas charlar. gracias. Al contrario,
Nos hemos encontrado para charlar sobre el libro, lo he leído con muchas ganas. Hacía mucho que no leía con tantas ganas un libro por falta de tiempo, pero esto me concentró. Es un libro ágil de leer, en donde les cuento a quienes están, no es que vayamos a hablar del libro, sino del enorme contenido que está ahí en la sabiduría de los ermitaños. Para los que después lo completen leyendo, les contaré cómo pueden hacer. Y para quienes no, creo que esta charla nos puede traer muchas piezas, porque damos por sentado, y lo pluralizo porque lo hemos hablado, que la gente que viene a las comunidades de conocimiento, de compartir lo que pueda servir para el camino, el peregrinaje, está muy lleno de personas introvertidas. Y a veces hay que hacer otro movimiento más, además de la introversión, extraversión. Ya vamos a ver eso. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene una ermitaña al lado, un ermitaño, si alguno de ustedes tiene una parte ermitaña, es buena hora que le demos un buen nombre, una buena acogida y el prestigio espiritual que merece esa parte de nosotros. Entonces tenemos a Ana María Llamazares. Nos conocimos hace muchos años, tengo ese privilegio. Ana ha andado muchos caminos de las ciencias antropológicas, es licenciada en ese área, pero en vez de ser una licenciada que ha tomado la cosa desde afuera, de investigar y anotar y demás, hay antropólogos como Ana que han recorrido el camino, no describe el camino, recorre el camino, entonces desde el camino cuenta sobre el camino. Eso es lo que yo puedo decir desde mí. Así que Ana formalmente fue investigadora del CONICET, una importante institución en Argentina, es docente y es una prolífera escritora. Solo voy a poder destacar algunos libros por tiempo. El lenguaje de los dioses, arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica. Me gusta mucho el título Del reloj a la flor de loto, es un precioso libro. Ahora Kairos, que es una preciosa editorial de España, ha publicado Símbolos de lo Sagrado, así que es un alto mérito publicar en el exterior. Y aquí es una de las capitanas de Diálogos para la Convergencia Espiritual, la sabiduría de los ermitaños, publicado por la editorial de Vivir Agradecidos. Esta editorial es tan inquieta y tan prolífera también que además tiene su propia editorial. De hecho, lo que mostré está todo publicado por la editorial de Vivir Agradecidos. Tiene tienda de libros y editorial. Y acá lo tenemos a José Chaer. Es una alegría conocerte. A veces pasa que es lindo saber que alguien existe y hace lo que hace. José tiene el mundo de la ingeniería. Es otro mundo, pero ha ido uniendo mundos, diría yo. Se especializó en el desarrollo de equipos y personas por más de 30 años en ese área. Es a veces un área rígida, así que debe haber llevado amabilidad y espíritu de equipo a esas áreas donde predomina en cambio la competitividad. Es además meditador y amigo de la vida contemplativa. Él dice desde su temprana juventud, yo me lo imagino chiquitito y contemplando, así que me permití poner desde siempre. Y actualmente, y acá, aunque parezca un gran nombre solamente, no es un gran nombre solamente, es un gran proyecto ya en acción hace mucho tiempo. Preside el Consejo de Orientación de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, con presencia en más de 100 países, y que dirige el monje benedictino Lawrence Freeman, que también hace sus aportes a este libro. Lawrence Freeman continúa el trabajo de John Main, destacado místico cristiano del siglo pasado. O sea que José coordina las actividades de Meditatio Argentina, la pueden buscar, en el campo de la vida contemplativa y del servicio hacia los demás. Con estas dos personas estamos. Ambos han estado cocinando este precioso libro, pero el libro no pasó como con otros libros, pero dice, bueno, a ver, silencio, todo está bien, bueno, agua, me pongo a escribir. Este libro nace de otra manera. ¿Cómo nace este libro? ¿Quién quiere contar cómo nace este libro? ¿Quién de ustedes dos, por favor? Yo considero Ana. que
Anita es Esa la persona indicada para contar esta la historia mamá. de amor. La historia de amor, esa Soy un es una poquito historia de así, amor. es una historia de amor, es cierto, como todos los libros, porque los libros son hijos, y los hijos, aunque haya conflictos, siempre son hijos del amor. Si no hubiera habido una gota de amor, no hubiera habido concepción, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, un poquito me considero la mamá de este libro, es cierto, porque nació con una invitación de Alberto Rizzo, uno de los directores de Vivir Agradecidos, durante la pandemia 2020, en pleno retraimiento, reclusión, ya, ¿para qué vamos a recordar esas épocas? Que me pide que haga una reflexión sobre lo que estaba pasando con la pandemia. Y yo en ese momento también estábamos dando con Inés Olivero, que es coautora en este libro y amiga de la casa y tuya y de José, estábamos dando un curso sobre el camino de la conciencia a través de los arcanos del tarot, que es un tema que nos apasiona a las dos, paralelamente a nuestras respectivas profesiones y desempeños académicos. Y en ese momento estábamos trabajando sobre el ermitaño, la carta del tarot número 9. Y me pareció muy oportuno hacer una reflexión sobre los mensajes que traía esa carta para ese momento. Esa charla se dio en el 2020, allí estaba como asistente José, después nos pusimos a conversar, encontrar paralelismos entre los lenguajes simbólicos sagrados, como es el tarot, también las enseñanzas de los pueblos originarios y las enseñanzas de los padres y madres del desierto, que ahora José seguramente, cuando yo concluya con esta pequeña introducción, también les va a contar de qué se trata. Y dijimos, esto es un fenómeno de convergencia de tradiciones espirituales animadas por una sabiduría unánime que está subyaciendo y que es tan importante para los tiempos que corren, para este momento de crisis, de desorientación existencial generalizada, agudizado por la pandemia, sin ninguna duda, porque esa situación nos confrontó con miedos, el miedo a la muerte, básicamente, a la enfermedad, la pérdida de seres queridos, el miedo a ser manipulados, porque aunque no hayamos tenido ninguna pérdida, quien más, quien menos se sintió cohibido en sus derechos, en sus voluntades, en fin. La cuestión es que a partir de ahí, después se nos ocurrió hacer un ciclo de diálogos en donde fuimos invitando a otros autores para ampliar a partir de lo que, digamos, sacamos de la carta de como 4 claves interpretativas de la carta del ermitaño relacionadas con los símbolos que aparecen en la carta. Esta es una figura bastante compleja, aunque parezca simple, que es la figura de un hombre anciano que está caminando lentamente, apoyado sobre un bastón, con una gran capa que lo protege, una capucha de color rojo, y una lámpara en su mano derecha, que lleva así, como alumbrando el camino, ¿no? Y cada uno de estos elementos simbólicos son los que en el libro se retoman para ampliar el significado de este gran símbolo. Y a partir de eso invitamos, por ejemplo, a Inés Olivero para que ampliara el sentido de la trascendencia, de trascender el ego. Invitamos a Alberto Rizzo y a Patricio Graham para que nos hablaran de la sabiduría que transmite el símbolo del bastón, de lo que significa apoyarse, pero andar seguros, lento, pero sin perder la conexión con lo divino, esa suerte de paradoja que se arma en esa conexión cielo-tierra. Y después también invitamos a el padre Stefano Cartavia, que después José también va a hablarnos un poquito más de él, para que nos hablara del significado de la luz.
Y así se fue armando un ciclo de diálogos que fue sumamente interesante. Se generaron preguntas de los asistentes y nuestras hacia dos grandes ermitaños contemporáneos, como son el brother David Steindl-Rast, mentor de Vivir Agradecidos, y el padre Lawrence Freeman, mentor de Meditación Global, la organización a la que pertenece y dirige aquí José. Con lo cual les enviamos esas preguntas, ellos grabaron respuestas, en fin, se fue enriqueciendo con aportes. Diría yo que es un libro polifónico, porque tiene muchas voces, realmente. Qué lindo. Y después de que terminó el ciclo, que fue también durante 2020, y con esto concluyo para no ser tan larga, pero es que tiene una pequeña historia, también cuando terminó el ciclo dijimos, este material es tan interesante que lo tenemos que convertir en un libro. Y Vivir Agradecidos nos apoyó en todo lo que fue el trabajo de edición, en el que participó María Laura Ferro, otra colaboradora inestimable de este proyecto, y bueno, y la publicación, que salió, tardó, porque fue un libro complicado para hacer, complejo, me refiero, porque tenía muchos autores, había que desgravar, había que traducir, había que escribir cosas nuevas para darle una mayor unidad, en fin, traducir de lo que es el lenguaje hablado al lenguaje escrito, que también es un tema, ¿no? En las transcripciones. Conclusión nos llevó todo el año 21 y el año 22 hasta que vio la luz en octubre del año pasado. Así que ahora ya está caminando, dando sus primeros pasos ya hace unos meses, y está a la venta a través de la tienda de Vivir Agradecidos, y esta es la primera presentación en público. Así que bueno, ahí ya está la historia del libro. Ahí está la historia. Le doy la palabra. Me gustaría hacer antes de que tome la palabra José, yo como lectora, poder ver el libro tan aéreo, la tipografía, las imágenes para poder ir entendiendo, y la clara importancia de que no se trata de ser erudito y poder explicar lo que significa la lámpara o el bastón, sino decir, este bastón necesito fortalecerlo, esta unión entre la tierra y el cielo, ¿no? Y apoyarme en eso, e ir más despacio, y todo lo que luego dirán ustedes que significa. Yo lo que fui encontrando es prácticas concretas, o sea, acá va a haber una práctica y está la práctica. También de la descripción se van encontrando prácticas de autoobservación, decir, esto me falta, esto le tengo miedo. O sea que es autorreferencial, a pesar de que está describiendo algo que podría parecer ajeno, pero no lo es. Y en segundo lugar, agregar que cada tanto, como Brother David, que tiene una fotito donde se asoma en una ventana y está muy sonriente, están las ventanas de Brother David, donde aparecen hermosamente seleccionados textos de distintos libros de Brother David referidos a lo que se está trabajando. Creo que esos textos son también como signar el día, la semana, de decir, tomo esto como mi bastón también, este texto, subrayé todo el libro, y poder encontrar allí, claro, un compañero de peregrinaje en el libro y en el ermitaño que hay en cada uno de nosotros. José, por favor. Ay, qué bueno, gracias por esta devolución. Gracias, Virginia, de verdad, porque es así, y gracias, Ana, por esa introducción de esta historia. Vos sabés que vino la pandemia, ¿no? Hay una enseñanza que dejan los padres y madres del desierto, esos ermitaños. Vos sabés que muy pocos lo sabemos, ¿no? Todos venimos de la tradición judío-cristiana, pero pocos sabemos que en el siglo I y el IV, cientos de miles de personas de condición de toda clase social y de todo oficio, desde nobles hasta prostitutas, decidieron seguir las enseñanzas de Jesús y dejarle al César lo que es del César, irse de Roma y emigrar al desierto de Ézeta, en Egipto, y vivir con otro César, con Cristo como César, en comunidades mucho más circulares, no jerárquicas,
y en vida de o semi-ermitaño, en cenobios, o vida ermitaña total, según elección, ¿no? Y cuando una de estas personas, había, claro, ciertos líderes allí, gente en general anciana y muy sabia, venía con sus angustias a uno de estos padres o madres, porque en esta Semana de la Mujer es muy importante destacar que tuvieron un rol muy prominente allí, en esas comunidades, las mujeres. Las madres. Y entonces le venían con las angustias y bueno, los consolaban, los aconsejaban y después le dijeron, vuelve a tu celda y tu celda te enseñará todo. Es decir, volver adentro, porque ellos emigran conscientes de que los demonios no estaban afuera, estaban adentro. O sea, no era Roma, no era el emperador, no era la tiranía, sino eso que eventualmente devino, ¿no?, en los 7 pecados capitales, y que es la fuente del enneagrama, ¿no? Las 9 personalidades, ¿no? Los padres y madres del desierto identifican primero, creo que 8, luego lo reducen a 7 en algún concilio mucho más adelante, la iglesia, y luego en el desarrollo moderno del enneagrama, Ichazo, Naranjo, etcétera, establecen 9 eneatipos, ¿no? Y esos 9, sí, ¿no?, tienen que ver con que esos demonios son la vanidad, la ira, la gula. Entonces, allá en el desierto no tenés otra alternativa que mirar para adentro, ¿no? Y que enfrentarte contra eso, ¿no? Y eso, claro, es lo que yo sentí que pasó y me disparó, ¿viste? Cuando Ana terminó su conferencia, llamarle, decirle, che, qué correlación grande que hay en esto que nos está pasando. Fuimos todos mandados a nuestras celdas, ¿no? Y de golpe fue angustiante todo, pero empezamos a mirar por la ventana y el cielo estaba más limpio que nunca. Y mirábamos la tele y leíamos que en Venecia volvían los delfines y que el Día de la Tierra, que es ese día donde se consumen todos los recursos disponibles de la Tierra, que suele andar por junio, se pateó para adelante como hasta octubre. Entonces, wow, qué cosa, ¿no? El dejar de identificarnos con el afuera y quedarnos en silencio y quietud y empezar a mirar para adentro. Y la correlación con el arcano 9, el ermitaño, que habla de volver esa luz interior para proyectarla hacia afuera desde ahí, fue total, y así, ¿no?, fue que comenzamos este proyecto, que fue muy lindo, sobre todo, o sea, escribir el libro, que la gran capitana fue Ana, realmente, fue hermoso, pero también fue hermoso esos 3-4 meses porque gracias a Alberto Rizzo y la Fundación Vivir Agradecidos, pudimos hacer un taller de 3-4 meses donde, bueno, participamos muchos, ¿no? Y hubo un intercambio riquísimo y luego tuvimos el regalo, ¿no?, fuimos recogiendo preguntas que se las trasladamos a Brother David y se las trasladamos también a Lawrence. Y bueno, en el libro van a encontrar esas respuestas a preguntas muy de actualidad, como si realmente la humanidad es un escenario posible, la autodestrucción del ser humano, o qué significa la inteligencia espiritual, o cuál es la diferencia entre contemplación y meditación. Hay cosas muy, muy lindas para leer de ellas, pero también, sin duda, de todo el trabajo de Ana, yo hice algunos pequeños aportes realmente desde el punto de vista de esa correlación con el desierto y con ciertas prácticas que pueden ayudarnos a volver a nuestro centro en casa, a empezar a hacer esa conversión, ¿no? Eso que antiguamente se llamó metanoia, ¿no? Esa conversión de corazón, de mente, para volver a ser verdaderamente humanos y vivir y recuperar esa humanidad y vivir desde esa fuente que es el amor. Entonces, la verdad es que fue un proceso maravilloso. Van a encontrar allí, como decía Ana, contribuciones muy importantes de Inés Olivero, que creo que nos está mirando, de Stefano, que es un contemplativo, un sacerdote contemplativo increíble, es italiano, pero vive en Uruguay. No sé si estarás, Stefano, capaz que está en el vivo también. De Alberto, de Patricio Graham, fue maravilloso realmente, y fue, o sea, como experiencia, digo. Ahora la audiencia dirá si el resultado también les resulta interesante, ¿no? Sí, pido la palabra como lectora. Me gustaría agregar algo si les parece bien. Dale. Me parece que el final era ese mi rol, y no sabía muy bien cuál era.
la imagen del ermitaño tiene una gravedad en la carta, de decir, lento, pesado, algo así como la densidad de Saturno, ¿no? En la astrología psicológica. Y a la vez, cuando fui transitando el libro, encontré es otro diáfano, que no es la celda, que no es el desierto espantoso y que no son los pecados lo único que había, sino que hay maravilla, hay silencio, hay comunicación de otra manera a partir de que hay la posibilidad de tener momentos de ermitañez en el día, para que sea sabroso juntarnos luego, en la semana, tener algo que decirnos, porque nos fuimos hacia adentro. Entonces, me pareció muy interesante este movimiento de introversión, extraversión en el compartir, y lo tercero que es la centroversión. Ana, ¿nos podés contar un poquito de eso? Bueno, ese es un concepto que se introduce acá en el primer capítulo. La primera clave del ermitaño tiene que ver con el simbolismo de la capa, que lo cubre de alguna manera, lo protege del mundo exterior, un poquito lo aísla, podríamos decir, de esa vocinglería del mundo exterior, generando un espacio interno muy protector, muy silencioso, muy propicio para la introspección. La primera clave que nosotros proponemos en el libro es la de cambiar la dirección de la mirada. Generalmente en Occidente, estamos tan acostumbrados a la extraversión o extroversión, es decir, en el mirar hacia afuera, en el incluso compararnos siempre con los demás, con el afuera, con los modelos que se han instituido, pero sobre todo como cifrar la idea de que la felicidad es conquistar bienes, cosas, materiales, títulos, éxitos, etcétera, ¿no? Todas cosas que se consiguen luchando, entre comillas, en el mundo ahí afuera. Hay que salir a la calle y pelearla. Sí. Esta es clarísima, ¿no? Cuando esa frase hecha tan dicha, la vida es una lucha, ¿no? En lugar de ser un baile, un disfrute, con momentos más ásperos, con momentos de lucha, con momentos, pero no que la vida toda es una lucha y todo. Esa tendencia nos ha llevado de alguna manera, porque es un paradigma cultural que tenemos muy introyectado y que condiciona nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de actuar y de concebirnos a nosotros mismos en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta del ermitaño es cambiar la dirección de ese movimiento, que es prioritariamente hacia afuera, y ir hacia adentro. Pero la introspección puede ser considerada desde esta valoración casi excluyente de lo extrovertido como bueno, y lo introvertido como, a ver, ¿qué le pasará a esta persona que es tan introvertida? ¿Será un poquito rara? ¿No? ¿Tiene algo? Casi no se permiten momentos de introspección y conexión profunda con uno mismo. Hay que estar siempre bien, siempre con otros, siempre conversando, siempre ¿no? Entonces, como primer giro de ese movimiento es decir, bueno, no tanto hacia afuera, volvamos hacia adentro. En ese volver hacia adentro existe también el peligro del solipsismo, es decir, el de quedarse totalmente enamorados del adentro y no salir más para afuera o digamos, priorizar nada más que el recogimiento, ¿no? Y en eso también hay un cierto riesgo, entre comillas, de cierto hedonismo espiritual, podríamos decir, como de vanagloriarse de cuán introspectivo y solitario uno puede ser. Me refiero ya a las personas que transitamos caminos espirituales, ¿eh?
en este movimiento y en esta invitación que hace el ermitaño, que nos hace el ermitaño, hay una tercera posibilidad. Porque extroversión e introversión son como dos polos que tensionan, que siempre nos llevan, a ver, o estamos de uno o estamos del otro, ¿no es cierto? La centroversión es podríamos decir, la síntesis de estos dos movimientos. Es un ir hacia adentro, pero no a cualquier adentro, es un ir hacia el centro, hacia la esencia, podríamos decir, hacia lo que nos conecta de nuevo con el afuera. Es un movimiento paradojal, si quieren, porque al ir hacia adentro vamos hacia afuera, o se habilita un ir hacia afuera de distinta calidad. Es es claramente como esto de volver al origen, pero para ir hacia el futuro, volver al centro. Sí. Es la misión de todos los rituales, podríamos decir, que se hacen desde prender una velita y estar contemplándola. Ahí también estamos simbólicamente evocando esta noción de centro. Y una sola referencia más para no desarrollar más este tema o para completar. Este es un concepto que desarrolla uno de los discípulos de Jung, que fue Erich Neumann, un psicólogo, psiquiatra, que inspirado en la visión junguiana, despliega la idea de que la conciencia, no solo la conciencia a nivel individual, sino la conciencia colectiva, se despliega, se desarrolla y evoluciona a través de etapas arquetípicas. Y una de ellas, o la culminación, podríamos decir entre comillas, así como Jung habló del sí mismo, que es un reencuentro con el centro más profundo de uno, que primero hay que recorrer la periferia, ¿no?, para poder volver al centro, a lo que realmente somos en otro nivel. Bueno, la centroversión no es ni más ni menos que eso, es decir, es ese encuentro con uno mismo que al mismo tiempo nos conduce a un reencuentro con la totalidad, pero en otro plano. No sé si se aclaró un poquito ese concepto. Creo que sí. Creo que el símbolo del centro es... Sí. No, decía que infinidad de simbolismos están girando alrededor de la idea de centro, el mandala, el laberinto, la vela, en fin, la cruz, después de todo, es la intersección de las dos ramas de la cruz, es el encuentro en un centro, ¿no? Claro. Es la compensación de los opuestos, es el encuentro del cielo y de la tierra, el despliegue de lo horizontal y lo vertical, de lo sincrónico y de lo diacrónico, en fin, es como la síntesis, sí, para poder como dar otro paso en lo evolutivo. ¿Me recordás cómo despliega nuestro Beto, Alberto Rizzo, el tema de la importancia de la integración de los opuestos en esta tarea, ¿no? De adentro para afuera, de afuera para adentro, y que todos necesitamos desarrollar lo que más nos cuesta para poder verternos hacia el centro. Y dentro de tantas cosas que subrayé, me venía lo que José destacaba, así que es algo de lo cual el brother también habla. Gracias, Ana, muy completa tu descripción y muy clara, acerca de una palabra que nos falta, pero que la podemos inaugurar, que es solitud, ¿no? El brother habla también, como en inglés está loneliness and solitude, ¿no? ¿Querés desarrollar un poquito eso? Porque me parece que hay tela para cortar, como decimos acá. Bueno, yo, Ana, obviamente también sumate. Mirá, es una distinción que tiene la lengua inglesa y que yo no estoy seguro si no existe solitud, pero es bueno adoptarla, ¿no? En el año 2018 el Reino Unido crea un ministerio de la soledad a raíz del sufrimiento de la gente por la soledad, que termina, ¿no?, en depresión, a veces de la peor manera, en suicidios, mucho dolor por ese tipo de soledad, que es la soledad no buscada. Yo quiero estar en vínculo con los demás, pero no puedo por
tanto dolor y trauma interno me lo impide y sufro. Pero hay una soledad necesaria para vaciarme y dejar entrar. Todo está dado alrededor nuestro. Meister Eckhart decía, Dios está en casa, aquí. Somos nosotros los que nos vamos campo afuera, a ese campo de los pensamientos, las preocupaciones, la ira, la bronca, el enganche, ¿no? En nuestro país tenemos razones sobradas para eso. Y entonces poder elegir esa soledad, ser conscientes de la energía amorosa que viene de esa soledad, de poder realmente conectar. Yo acabo de venir del desierto catamarqueño, ¿no? Allá en La Puna, en Antofagasta de la Sierra. Ahí no hay nada que explicar, te das cuenta rápidamente cómo sos parte de todo y no hay que decir ninguna palabra. Y ves la vida brotar en medio del desierto, de una roca sale agua, una vertiente, ¿viste? Es una cosa maravillosa. Y decimos todo lo que agregamos a pocos kilómetros, una mina de litio estaba dejando sin agua. El litio es muy importante en este momento, no estaríamos haciendo este vivo por celular sin litio, pero la consecuencia es que un pueblo entero se queda sin agua, ¿viste? Entonces, lo que hace el hombre, ¿viste? Que Jesús decía, no es lo que entra al corazón del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre lo que contamina. Son cosas que es importante darnos cuenta para empezar a nacer de vuelta en el espíritu, si querés, a ser de vuelta humanos. Entonces esa soledad, que en inglés, la primera soledad en inglés tiene la palabra que se usa es loneliness. Esta segunda soledad es solitude, la soledad del ermitaño, ¿no? La soledad de quien elige detener los pensamientos, desengancharse para reconocer ese interior. Y te voy a citar algo que decía justamente, los padres y madres del desierto dejaron una riqueza enorme en un librito que se llama la Apotegma Patrum, ¿no? Son una serie de aforismos, si querés, o metáforas. Ellos hablaban mucho, usaban muchísimo el lenguaje simbólico. Y Antonio, ¿no? San Antonio el Grande, el fundador de todo el monasticismo, dice, los peces mueren si se quedan en tierra firme. Y de la misma manera los monjes que se quedan afuera de su celda o se quedan con personas seculares pierden su voto de tranquilidad. Como un pez debe volver al mar, así debemos regresar nosotros a nuestra celda. Al quedarnos afuera, nos olvidamos de mirar adentro. O no sea que al quedarnos afuera nos olvidemos de mirar adentro. John Maine proponía, o sea, nosotros somos gente de a pie, de todos los días, y vivimos en este mundo, ¿no? Con todos los despelotes, pero él proponía traer un poquito, ¿no? Hacer una especie de monasterio sin paredes y tener nuestra... Viste que Jesús decía, cuando ores, ve a tu celda interior. Bueno, ve a tu cámara interior al menos 2 veces por día, hacer silencio y quietud para poder entonces nutrirte de la verdad, porque lo de afuera es bastante ilusorio, ¿no? Esto es algo que el budismo lo pone bastante claro. Entonces, poder reconectar desde esa soledad, que es muy diferente, es una soledad muy gozosa. La otra es una soledad que es el infierno, es terrible, porque me quedo solo con todos mis recuerdos, memorias, impresiones y todos mis traumas, y es muy doloroso y requiere de mucho respeto y cuidado hacia la persona en esa condición. Pero la otra soledad es una soledad muy saludable. Me impacta la expresión voto de tranquilidad. Voto de tranquilidad, nunca la había escuchado. Claro, decir voto de silencio, voto de castidad, voto de sencillez, pero voto de tranquilidad, decir esto lo instalo en mi vida, me parece extraordinario, sí. Ana, perdón. No, simplemente quería agregar esta distinción de que la primera es la soledad asociada con la dificultad para conectarse o para estar con otros, es algo que se nos impone y que nos genera dolor, mientras que la solitud es un estado del alma que logramos conquistar a través de nuestra disciplina, de nuestro trabajo de conciencia. Por eso es un estado
de felicidad, si podríamos llamarlo, ¿no? Cierta alegría gozosa, más o menos mantenida en el tiempo, que en ningún caso, aunque haya momentos en que por ahí uno extraña una compañía, un vínculo o algo que no, una persona querida que no está cerca, o alguien que ya se fue, en definitiva, digamos, la suma de las sumas y las restas de las picos y las depresiones en la curva es positiva, ¿no? Es un estado de mucha tranquilidad, de mucha estabilidad emocional, donde realmente hay pocas cosas que nos logran alterar, ¿no? Claro. Cuando uno ve a una persona totalmente sacada, evidentemente eso indica otra cosa, ¿no? Digamos, lo importante es cómo respondemos frente a las tormentas o si podemos mantener la tranquilidad dentro de la tormenta, no que dejen de haber tempestades y tormentas, sería, ¿no? Claro, qué bueno que está esto. Pensaba, por un lado, que siempre me sonó de boca de Robert David como un matrimonio entre la soledad y la plenitud, ¿no? La palabra solitud. Y cuando dijiste, José, no sé si existe la palabra solitud en español, busqué RAE y el lenguaje lo construimos entre todos, así que tomaría la pequeña propuesta, modesta propuesta, de que cambiemos la definición de solitud y la juntemos con plenitud, tal como estás describiendo, Ana, porque la RAE, la Real Academia Española, dice que la palabra solitud, ya en desuso, o sea que es un vejestorio, significa carencia de compañía o lugar desierto. O sea, eso, nada más. Y por eso me parece que está muy bueno resignificarla y ponerla a rodar. Estoy en solitud, o sea que estoy bien, estoy sola pero estoy bien. Me parece que es algo que nos hace falta. Cuando en una cultura falta una palabra, falta el ejercicio de esto que la palabra nomina. Así que démosle espacio entre todos. Tal cual, tal cual. Tal cual, me parece excelente propuesta. Excelente propuesta, y quiero, porque acá Inés, que es también colaboradora de este libro, Sí. y estoy muy agradecido, es una gran queridísima autora y amiga, nos agrega que dice Internet, la solitud es una agradable sensación de estar a gusto con uno mismo o misma. Ahí en un comentario abajo. Y yo quisiera agregar en la Semana de la Mujer una cita para entender esto, que habla de la centroversión que desarrolla Ana en el libro. Ama Sinclética, que tiene el capítulo de ella en este librito, es maravilloso porque podés ver otra profundidad muy, muy vinculada con la inteligencia y los dones femeninos. Ella decía: vivamos sobriamente porque los ladrones entran por nuestros sentidos corporales. El interior de la casa se ennegrecerá si el humo que se acumula afuera encuentra las ventanas abiertas. Entonces yo estoy acá, ¿no? Prendo la tele y se abre una ventana, ¿no? Y está llena de humo, de crímenes, de política sucia, de basura, de gente basura. Y yo la estoy dejando entrar, ¿no? La estoy dejando entrar por las ventanas. Entonces dice, no, cerremos un poco las ventanas para que no entre ese humo y no se contamine. Y esto es como la ducha, es muy efectiva, pero tenés que ducharte todos los días, si no te ensuciás. Bueno, claro. Entonces el meditar o ejercer un poquito de vida contemplativa, ejercer o incorporar un poquito de vida contemplativa a nuestra vida, es muy bueno, es muy profiláctico, o sea, desde el punto de vista de la profilaxis, de estar sanos, ¿no? Y, viste, el lenguaje de barrio sería no te enganches, pero más que decirlo, no te enganches y quedarte viendo, pero mirar, es llevarlo a una vida que incluya eso, ¿no? Y eso es caminar hacia la centroversión. Me recordás, José, que... También quisiera agregar... Dale, Ana. No, agrega, por favor. No, una de las frases que nos inspiró en este libro, de otro gran mentor, Carl Jung, es esta muy conocida frase que dice: quien mira hacia afuera sueña, y quien mira hacia adentro despierta. Sí. Porque
creo que resume en pocas palabras, y mucha belleza, mucha poesía, el sentido profundo de lo que estamos hablando. ¿Qué significa soñar y qué significa despertar, ¿no? Nosotros, y vuelvo a esta alusión del occidental, del viejo paradigma tan, en el que estamos formados, digamos, los patrones culturales que condicionan el significado que le damos a las palabras también y cómo vivimos. Generalmente nosotros consideramos que el estado normal es el estado despierto y cuando estamos durmiendo estamos, digamos, como inconscientes, podríamos decir, ¿no? Fíjate que de vuelta es una invitación, lo que dice la frase de Jung, a cambiar el sentido de estas dos palabras, el estar despierto y el estar dormido. Claro. Cuando él dice quien mira afuera sueña, quiere decir que en realidad está dormido, aquel que está todo el tiempo conectado con el afuera. Sí. Está adormecido, podríamos decir, ¿no? Adormecido por, un poco aturdido también, ¿no? Por tantos estímulos, por tanta ilusión o tanta maya, como dicen los hindúes, ¿no? Uh-huh. Tanta ficción que nos creemos verdadera. Entonces, la introversión y la centroversión como resultante de ese movimiento de introversión, que es el mirar hacia adentro, vendría acompañado con un despertar, es decir, con una posibilidad de ver más allá de la percepción ordinaria, de despertar no solamente la facultad de la razón, que es la que usamos en la vigilia, sino de despertar otras facultades como la intuición, ¿no? Que son la imaginación, claro, la capacidad visionaria, la capacidad contemplativa, la capacidad de escuchar el silencio, que son todas condiciones, cualidades o capacidades que solo podemos desplegar, cultivar o incluso disciplinar, si me permiten ese término, en el movimiento y en la experiencia de la introspección. Y que lleva a descubrir nuevos mundos. No es quedarse encerrado, es la posibilidad justamente de descubrir nuevas dimensiones de la realidad. Por eso el que mira hacia adentro despierta, y el que mira hacia afuera sueña, o está dormido, ¿no? Esa frase, la verdad, fue, podríamos decir, como no sé cómo se dice, esas frases que orientan, inspiran y guían, ¿no? Al libro. Totalmente. Ahí María Fernanda, que es alguien de quienes están acompañándonos como público, señala algo que me parece interesante y que también está en el libro, que es que se puede contemplar en la vida cotidiana, lavando los platos, barriendo el patio, haciendo el jardín. O sea que la actitud de contemplación se va construyendo y es un lugar desde donde uno puede ir viviendo, ¿no? Cuando hablaban ambos de la ventana por donde entra todo lo que entra y la comprensión de no contaminarnos, estar en el mundo sin ser del mundo, como dicen también tantos textos sagrados, los evangelios entre ellos. Me recordaba otra vez como lectora la parte en que Inés, como psicóloga, desarrolla el tema de el ego en nuestra vida, el ego y el afuera, el ego y quedarse aislado de sí mismo, aislado de ese centro, y como una ocasión, como fue la pandemia y como las catástrofes que nos tocan en la vida personal, colectiva o individual, ella habla de un resquebrajamiento del ego, que produce un gran desconcierto porque nos tira hacia adentro, o sea, no soy más lo que era y ahora no sé qué soy, quién soy, hacia dónde voy. Y en la psicología transpersonal se hablan de las crisis iniciáticas, ¿no? Como que uno inicia un peregrinaje gracias a la desgracia. No sé si querés agregar algo, Ana, José. Yo te... bueno... Dale, Ana, dale, y yo luego quiero...
lamentablemente no pueden participar los otros coautores, sobre todo, Claro. bueno, Inés, que creo que está conectada porque por las limitaciones del Instagram, porque si no ella lo explicaría mucho mejor en este momento, ¿no? Pero hay claramente la identificación total con el ego, que es una instancia del campo psíquico, pero no la totalidad, es la instancia, podríamos decir, muy central también, porque sin un ego estaríamos medio loquitos, ¿no? Claro. Ya, vos también sos psicólogo. Hace falta, Es hace decir, falta. que no se trata de... No empecemos con que anulemos al ego, ¿no? Sino que hay que ponerlo al servicio de otra cosa. Pero cuando nos sobreidentificamos, o casi en forma absoluta, con el ego, o una imagen de nosotros mismos construida, la personalidad construida para agradar, para ser alguien en el mundo, para cumplir los mandatos familiares, etcétera, etcétera, también es una forma en que el psiquismo ha respondido casi totalmente a este movimiento extrovertido. Entonces, en una crisis, que generalmente coincide con la crisis de la mitad de la vida o con algunos momentos cíclicos que la astrología sabe describir muy bien, como los retornos de Saturno, que vos lo mencionabas antes, esas imágenes se rompen, ya dejan de ser funcionales, ya uno no se identifica más con esas imágenes, y entonces, si no encontramos nada más adentro nuestro, es una desorientación terrible, Claro. terrible. Pero en bancarse esa desorientación, ese momento de oscuridad, atravesar esa noche, ya lo hablan mucho los místicos, es lo único que nos va a garantizar salir de nuevo hacia la luz y encontrar un camino seguramente mucho más amplio y más frondoso, ¿no? Un sentido de identidad más amplio, también más profundo en todo sentido, ¿no? Así que, de vuelta, quiero decir, la clave de la capucha, que es lo que desarrolla Inés en su texto, que tiene como subtítulo Trascender lo personal o Trascender el ego, es podríamos decir, es la expresión en lo psicológico de este movimiento que propone la capa de la extroversión a la introversión, pero no para quedarse allí, sino para volver a conectarse con algo de otro orden. Hermosa síntesis, gracias, Ana. José, ¿por qué camino querías tomar? No, tomando lo que vos decías y basado en mi historia personal, pero es que es absolutamente real. El camino, esta palabra que a veces parece, ¿no?, como muy extraña, esotérica, de iniciación, tiene que ver con la desgracia, tiene que ver con el héroe caído en desgracia, tiene que ver, en mi caso, a los 24 años tuve una desgracia personal tremenda que me inició en este camino, y un desastre, una pérdida de astros, ¿no? Perdí los astros por el camino. Y eso lo veo en tantísima gente. Lo escuchás a Eckhart Tolle, el autor contemporáneo, no tan ahora difundido por el poder de la hora. Realmente es un autor muy interesante, a mí me gusta mucho. Y él también comenzó a partir de una desgracia, al darse cuenta que, bueno, este mundo, ¿no? O sea, identificarse y apegarse demasiado a este mundo trae un enorme sufrimiento y que es necesario volver al centro, ¿no? Claro. ¿Por dónde A mí me querían hace seguir? gracia, solo quería agregar, ¿no?, porque voy a citar algo que una vez vi que Inés posteó en su cuenta de Instagram, ¿no?, y me hizo mucha gracia, ¿no? Lo que todo el mundo piensa el despertar espiritual, y Inés ponía la carta del sol, ¿no? Un niño a caballo por campos verdes, qué maravilla, ¿no? Y lo que realmente es mucho más parecida a la torre, a la experiencia de la torre. Se te cae el mundo abajo, saltan todos por la ventana, es una experiencia un poco de atravesar un infierno. No, a ver, por eso a veces soy tan, no sé si crítico o escéptico respecto de estos caminos espirituales que proponen algo muy entretenido, ¿viste? Si fuera entretenido, Jesús no hubiera muerto en la cruz, el Buda no se hubiera ido al desierto, los santos de la India no vivirían como viven y pasarían los sufrimientos que sufren, y San Juan de la Cruz no hubiera escrito La noche oscura del alma.
Claro. Entonces, realmente es necesario a veces tocar fondo para que inicie la transformación. No sé si a veces, yo diría que siempre. Y a Mm, veces tenemos miedo de tocar fondo. Siempre, yo le agregaría, yo sería un poquito más así radical. Yo creo que no hay, no hay bypass espiritual posible. A ver, tenés que bajar al inframundo, atravesar conocer tu propia sombra, caminar tu propio desierto, no sé, encontrarte con tus propios demonios, como lo quieran poner. Pero si no, hacer un bypass, que me gusta esa expresión, que no es solamente mía, ¿no? No. Digamos, para encontrar la luz, supuestamente, iluminarnos, sin una gota de dolor, parece muy real, parece otra de las ilusiones. Hay un libro muy lindo de una psicóloga transpersonal, Frances Bogan, que se llama sí, Luces y sombras de lo sagrado. sí. Eh, la verdad que el camino espiritual está permanentemente plagado de momentos luminosos y momentos de oscuridad. Y la verdad que se templa uno en ese ir, entrar y seguir, ¿no? En esa capacidad de sobrellevar adversidades o incluso desgracias, en fin, bueno, en el libro citamos bastante también a Víctor Frankl, otro inspirador del tema de la resiliencia, a través del encuentro del sentido de lo que uno está atravesando, como algo capital para poder sobrevivir a la adversidad, incluso él pasó por 7 campos de concentración, así que eso es más que adversidad, ¿no? Sí. Sin duda. Así que Estaba realmente creo hablando, que el ermitaño, ¿eh? no, perdón, como ¿Cómo? de Ah, ratos hay bueno, silencios, no, no, ¿eh? No te escucho. como de ratos hay silencios, yo había tomado la palabra, pero por favor, redondea la idea. Sí, porque hay un poquito de... No, era simplemente para volver a esta invitación que hace la carta del ermitaño, que a veces, como vos decís, lo mismo que Saturno en astrología tiene mala prensa, entre comillas, que es como, Sí. uy, Saturno, qué clavo, qué esto, ¿no? Que nos va a venir a imponer. Y el ermitaño a veces cuando sale en una tirada de tarot, también, uy, lo que me viene, ¿no? Puede ser un momento justamente asociado con restricciones, limitaciones, momentos de soledad, separaciones, pérdidas, como visto desde este lugar de, nada, de la desgracia, de ver esto como una desgracia. Y sin embargo, acá también creo que la astrología nos ilumina mucho a través de un símbolo que es Quirón, el símbolo de Quirón, el centauro, que es el centauro herido, digamos, el sanador, que por su herida, por la búsqueda de sanar su herida, se transforma en un sanador. Pero Claro. a través del sostenimiento del dolor. Esa herida no podía curar, gracias a que era una herida incurable, y él logra, digamos, sostenerse en ese dolor, encuentra la trascendencia del dolor, sería, ¿no? Porque tampoco es el elogio del sufrimiento. Yo creo que acá hay otra diferencia interesante para hacer entre dolor y sufrimiento. Dolor es algo natural, es inevitable, qué sé yo, nos lastimamos y nos duele. No vamos a pretender que nos cortemos y no nos duela, no sé, como es parte de la naturaleza. Hay situaciones que generan dolor. El sufrimiento es algo agregado, es como una permanencia en el dolor que implica hasta cierto goce, me permito ingresar en terrenos psicológicos, quedarse en el disfrute de la situación de víctima a la que nos somete el dolor, o las que nos puede llegar a someter el dolor. Si el dolor nos somete, estamos como víctimas lamentándonos y en cada lamentación es como un rulo, una vuelta de tuerca en la que uno retroalimenta ese mismo dolor. Le damos más espacio. Como cuando hablamos tanto y nos quejamos tanto de todas las cosas malas que pasan y de qué mal que estamos,
lo alimentamos con energía mental, el dolor, la mala suerte, la desgracia. Y esto no va en camino de anular el dolor, ¿eh? Al contrario, de atravesarlo, Claro. de asumirlo como parte de las experiencias de la vida, Claro. pero no quedarse pegados, adheridos, porque hay una atracción en el dolor, Claro que hay un sí. fenómeno de hechizo, ¿no? Sí. Entonces esa diferencia es muy importante. Aceptar el dolor, atravesarlo, pero no caer en la victimización que genera el sufrimiento. El sufrimiento es un dolor prolongado en el tiempo que uno reproduce indefinidamente. Sí, Y a la larga no nos permite salir de la situación. Totalmente. Vuelve la lectora, una frase de Brother David que se dejó en el libro, que me pareció tan propia de él. O sea, yo lo veo a Brother David a esta edad, sus casi 97, y lo que hay ahí es un ermitaño que está pleno de gozo, de gratitud. Él disfruta la manzana, disfruta un pedacito de chocolate que le dura todo el día, no sé cómo hace. Él disfruta del sol, del silencio, de la gente, de la soledad. Como que ya está de vuelta, ya pasó por el dolor. Y hace poco nos contaba cómo cuando él era joven se estilaba azotarse todavía en la noche, ¿no? Antes de irse a dormir, azotarse para expiar los pecados. Y esto de la soledad en plenitud me llamó la atención que una de las frases de alguno de sus libros, puesta en este de los ermitaños, dice que hasta podría decirse que no hay tal camino que uno tenga que ir y que es el camino espiritual, sino que cuando se convierte en espiritual, esta es mi manera de expresar lo que él dijo mucho mejor, es una danza. Y me parece que ahí lo recogía también del movimiento tuyo, Ana, cuando hablabas de la introversión, la extraversión y el centro, y estabas haciendo como una danza. Y me di cuenta de que yo me movía con vos de un lado hacia el otro, y estábamos danzando. Si quieren, después recapitulan y nos van a encontrar danzando. Es una danza, pero es una danza cuando ya el ermitaño puede danzar y ser leve porque ya sabe lo que realmente es grave. Eso es lo que me deja a mí el libro también. Y vamos a tener que redondearnos porque estamos en la hora, pero me gustaría, no sé, José, ¿qué querrías, qué no querrías dejar de decir? Lo mismo te voy a pedir a vos, Ana. Bueno, mira, yo quisiera cerrar con, en diciembre hubo un diálogo entre el Dalai Lama y Lawrence Freeman, y salió el tema, ¿no? Acerca de la religión y la espiritualidad, ¿no? Y el Dalai Lama le dice, mirá, yo nunca promuevo el budismo. Esa es una elección personal mía, ser budista. Yo promuevo el amor y la compasión y el corazón cálido. Hay comentarios hermosos, se los agradezco a todas y todos, pero me voy a quedar con uno, y no por desmerecer los otros, pero que viene a este tema, que lo hace, perdón, no sé cuál es tu nombre, pero tu cuenta es Solari Roston, que dice, qué hermoso escucharlos, así me siento más humana, porque tal cual lo dicen esas promesas de lo milagroso, muchas veces me hizo sentir espantosamente sola. Yo también he estado en espacios de esa naturaleza y me sentí espantosamente solo, discriminado, en fin, tantas cosas feas, ¿no? Y la verdad es que esto del sanador herido, de Quirón, es esa herida la que te impulsa a ser un buen acompañante y un buen, porque el sanador que es consciente que está herido puede ser compasivo. Aquel que se erige, ¿no?, en una especie de gurú y baja línea y castiga, no realmente creo que por ahí no es el camino. Tiene todo que ver con la compasión, tiene todo que ver con la vulnerabilidad que tiene tan mala prensa, en particular en los ámbitos donde yo me desempeño, que es las empresas, ¿no? Un jefe no puede ser vulnerable. ¿Cómo va a ser vulnerable?
y realmente lleva a esa metanoia, ¿no? A reconocernos verdaderamente humanos, verdaderamente frágiles y que verdaderamente necesitamos amarnos los unos a los otros. A mí me ayudó mucho esto de incorporar el silencio, ¿no? Y poder empezar a ver. Eso nomás, gracias. Gracias, José. Gracias, José. A vos, todo lo que traes. Y Ana. Y yo para concluir me gustaría traer un poquito la cuarta clave de la carta, que es la lámpara. La pequeña lámpara de aceite que lleva en su mano derecha el ermitaño es un símbolo potente de la conciencia. Y invitar a los posibles lectores a que recorran las poéticas palabras del padre Stefano Cartavia, que lo ha dicho mucho más lindo de lo que yo lo voy a decir ahora, pero el gran secreto de lo que significa cómo cultivar esa luz de cada uno de nosotros, esa lámpara, cómo alimentarla, cómo estar siempre atentos, amorosamente atentos, para que no se apague esa luz, para que aunque sea pequeña, pero siempre brille. Y para mí hay dos respuestas que trae también el libro, que son como dos subclaves o pequeñas claves, que una son las prácticas meditativas, las prácticas espirituales, cualquier camino, siempre que se haga con entrega y desde el corazón. Y la segunda es compartir nuestra luz con los demás. No creer que esa luz es nuestra, sino que esa luz no solo alumbra nuestros propios pasos, sino que es suficiente, aunque sea leve, es suficiente para alumbrar los pasos de los que vienen al lado nuestro. Y al compartirla, esa luz se multiplica y se hace más fuerte y más poderosa. Para mí son dos, podríamos decir, tips, si quieren, del camino espiritual que el libro desarrolla a través de prácticas, de ejercicios meditativos, de una visualización que propone el libro sobre la sabiduría del ermitaño. Pero bueno, cualquier práctica, cualquier meditación que nos lleve hacia nosotros, hacia ese espacio amorosamente interno, es provechosa, digamos, para mantener la luz encendida, ¿no? Así que nada, con esta metáfora quería concluir. Gracias, Virginia, porque muy linda esta charla, muy interesantes tus preguntas, muy oportunas, no sé, tu conducción, tu moderación ha sido preciosa. A José le agradezco muchísimo la compañía en este proyecto, a Vivir Agradecidos, quiero redundantemente seguir agradeciendo, porque sin vivir agradecidos no estaríamos con este librito entre las manos, que lo quiero mostrar además, porque es hermoso. ¿Viste? Bueno, es muy bonito. Me gustaría tomar la última palabra como lectora, porque si yo me hubiera sumado tarde, diría, ¿y dónde lo consigo? O sea que esto no es una estrategia de venta del libro. El libro es al revés. El libro tiene un sentido de llegar a las casas, de llegar a las vidas. Entonces, ¿dónde se consigue el libro? Ustedes ingresan a la web de Vivir Agradecidos, donde hay muchísimo material en video, en texto, en audio, hay de todo. Y hay un espacio que dice tienda online, y bueno, ahí se pueden encontrar una vasta cantidad de libros, entre ellos este que es el nuevo bebé de Vivir Agradecidos, y que es realmente una maravilla. Creo que han notado cuánto he disfrutado de leerlo, y ahí me quedo con todo lo subrayado para volver y volver. Es un libro para volver, para volver. De adentro hacia afuera, es un libro para tener en la mesita de luz, exacto, digo yo. Porque, viste, los libros de la mesita de luz son esos libros que vos podés abrir cualquier página y en ese momento preciso alguna cosa linda o mensaje importante y apropiado para lo que estás viviendo te va a traer. Así que es como un libro de mesita de luz.
Gracias a toda la Gracias. comunidad que se ha sumado. Hemos sido 180 y algo, y algunos todavía se quedan, Qué y los que bárbaro. luego lo ven en diferido, así que bueno, qué lindo poder llegar, que estemos todos juntos reunidos en este fogón. Gracias, gracias a los dos, gracias a todos los que han hecho el libro, gracias Brother David y a toda la comunidad de Vivir Agradecidos. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Gracias Virginia, gracias Gracias. Ana y gracias Vivir ¿Cuántos Agradecidos. corazoncitos? ¿Cuántos Sí, corazoncitos que Lindo, hay? qué lindo. Me Muchas encanta gracias a esa todas y cosa. todos por los comentarios divinos. Muchísimas gracias. Sí, Muchas todo, gracias. Además valiosísimos muchos de de ellos. mi Gracias. parte también. Cuando ahora Y hemos termina, podido sortear. dificultades, 15 minutos de dificultades técnicas. Ahora cuando termine, yo sé Y que tengo hemos que ser podido. la última, soy la que apaga la luz, y luego de un ratito, o sea que se retiran ustedes, yo me quedo y luego lo pongo para compartir, se procesa en un momento y luego quienes han querido quizás estar desde el principio y no pudieron, o la quieren compartir, la van a tener grabada en el Instagram de Vivir Agradecidos. Gracias. Abrazo de corazón. Perfecto. Abrazo grande. Cariños, Chao, chao. hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Bye. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, Lizzy, que estás por ahí. Beto. ¿Cómo se hace para salir? Ah, mira, arriba a la derecha Abandonar. tenés una cruz, seguramente, una X. Ah, ok, perfecto. Sí, me parece que ahí es la Ahí está, manera más segura. Ahí está. Gracias otra vez. Hasta la próxima.